Hola, muy buenas tardes. Ya nos encontramos en la recta final de esta 17ª Congreso hacia una visión holística de la salud. En esta tarde quiero compartir con ustedes una conferencia que se llama Medicina Tradicional China y las Emociones. Esta conferencia está básicamente más enfocada a las emociones y cómo la medicina china lo relaciona con el universo y con nuestros órganos y cómo afectan nuestra salud. Más que conocer herramientas de la terapéutica china, es cacharnos a nosotros mismos, es darnos cuenta cómo las emociones afectan nuestros órganos y afectan nuestra vida en general. La medicina china es una medicina milenaria, tiene aproximadamente muchos miles de años de antigüedad, unos 5, se remota hace muchísimo tiempo. En la antigüedad y aún ahora, para la medicina china, estamos inmersos en un todo, nada está separado, incluido el hombre. El hombre es el producto del universo y de la madre tierra. En el hombre convergen todos los elementos que conocemos que son parte del universo, que conforman el universo, como lo es el metal, el agua, el fuego, el aire, la tierra. Y así los relaciona la medicina china en nuestro cuerpo. Y cada elemento tiene su propia emoción. Y de esta emoción afecta directamente, muy directamente, a cada órgano, y a otros órganos relacionados con el órgano principal. Es así, como por ejemplo, la medicina china tiene el elemento madera, considera el elemento madera dentro del universo y dentro de nuestro cuerpo, considera al elemento fuego, considera al elemento tierra, considera al elemento agua y al metal, que puede ser también el elemento aire. Cada uno de estos elementos está relacionado con una emoción en particular. Vamos a empezar hablando de la emoción del enojo. El enojo es una emoción que está relacionada al elemento madera, que rige el hígado. Todas las enfermedades que implican el hígado, la vesícula biliar, los músculos, tienen que ver mucho con el enojo. El enojo es una emoción que desborda la energía, por eso cuando nos enojamos, ¡boom!, explotamos, ¿no? O sea, es como una olla de presión que se abre y desborda la energía. Es una emoción que tiene su origen en nuestros primeros años de vida. Aquí quiero hacer un paréntesis, se me pasaba comentar que todas las emociones ya las traemos de nacimiento, tanto las buenas como las malas. No es algo que sea estrictamente aprendido, sino que ya lo traemos como parte de lo que tenemos, de las herramientas que tenemos para experimentar en esta vida, en este plano, en este mundo. Pero depende de lo que nosotros captemos o nuestros padres nos hayan inculcado, es cuando una emoción va a ser más fuerte que otra. Las vamos como ocupando, ¿no? Como esta parte de la manera que tenemos para responder ante el exterior. Bueno, entonces les decía, el enojo es una emoción que desborda, es una emoción que destruye, es una emoción muy relacionada con todos las enfermedades del hígado, vesícula biliar, la madera, que en el caso de la medicina china, la madera la relaciona con nuestros músculos, con nuestros tendones, con los problemas de los ojos, tienen que ver con el hígado y en consecuencia con esta emoción del enojo. Esta emoción del enojo se genera, si ustedes se fijan, desde no se genera, la ocupamos desde nuestros primeros, prácticamente desde que nacemos. Acordémonos que cuando venimos al mundo salimos llorando, el niño sale enojado, de alguna manera sale como enojado porque lo sacaron de ese vientre materno donde se encontraba muy cómodo, y su forma de protestar o de manifestar que estaba muy cómodo y que salió a un mundo a algo agresivo, acuérdense, es con enojo.
cómo los niños cuando vienen al mundo, hasta con las manitas, muchos con las manitas crispadas y chillando y como protestando. Desde ahí podríamos decir que nuestra primera manifestación ante la vida es esta emoción de enojo. Pero más adelante se va reafirmando conforme nuestra relación con nuestros padres o con las personas que nos cuidan. Por ejemplo, si a una persona cuando es pequeña y no es atendida adecuadamente en su alimentación, en su limpieza, en su necesidad de cariño, de abrazo, de apapacho, ¿qué es lo que hace un niño? Pues en ese momento no habla, pero sí siente. ¿Qué hace? Llora. Y muchas veces nosotros como adultos decimos, déjalo que llore, para que desarrolle el pulmón, para que le entre bien el aire tenga buena oxigenación, ¿no? Yo he escuchado mucho esa frase, por ejemplo, con los abuelos, ¿no? Con nuestros abuelos, con la gente que cuida a un niño, ¿no? Déjalo llorar, déjalo que llore, para que desarrolle sus pulmoncitos, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que con esto estamos afirmándole al niño, sin darnos cuenta que tiene que hacer berriche, que tiene que encabronarse, que tiene que ser así para obtener lo que quiere. Y a veces son sus necesidades más básicas, la alimentación, el sentirse limpio, el sentirse atendido, el sentirse protegido, el sentirse amado. Pero con estas ideas que ya tenemos muchas veces, pues no nos damos cuenta del daño que le hacemos al niño, y que en general esta conducta la vamos a ir a repetir a lo largo de nuestra vida. Se va a ir afianzando y confirmando cada vez más, y sin darnos cuenta vamos a lastimar nuestros órganos, nuestra energía, nuestra vitalidad va a ir disminuyendo poco a poco cuando no hacemos caso de nuestras emociones, en este caso el enojo. Otra emoción que la medicina china maneja es la alegría, pero podemos decir que la alegría es una emoción buena, así lo es, sí lo es, pero en la medicina china nos hace énfasis en la alegría desbordada, en la alegría cuando la alegría es demasiada, o sea, es una alegría muy igual, más o menos parecida al enojo muy explosiva. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, las personas cuando están así, tienen mucha risa o algo así, hasta empiezan a llorar. O sea, cómo empezamos a irnos de una emoción buena a empezar hasta a llorar, pues. También cuando la alegría es demasiada, lastima en este caso al corazón. La alegría está ligada al corazón, a los intestinos, al intestino delgado, que es el órgano acoplado al corazón, en este caso también la alegría, o el corazón más bien dicho, un órgano que es accesorio, o bueno, se dice que es acoplado al corazón, es la lengua. Por eso las personas cuando hablan mucho o no hablan, cualquiera de los dos extremos, o no hablas o hablas demasiado y a veces ya sin sentido, hay una alteración del corazón. También tenemos que estar atentos a eso. También ahí nos están manifestando que nuestro corazón está en desequilibrio. Esta emoción, la alegría, su elemento es el fuego. Dentro de la medicina china, el exceso de alegría pues perjudica al corazón, volviendo lenta la circulación, afecta nuestra energía en el sentido de que pues se vuelve lenta la circulación. De ahí que derivan tantos problemas del sistema circulatorio, que también tienen que ver con esta emoción de la alegría. Su clima externo es el calor, y también interno, porque también la medicina china considera que todas estas los climas que sentimos afuera también los tenemos adentro, ya sea en exceso o ya sea en o en deficiencia. Afecta a los vasos sanguíneos. Recordemos que la alegría pues también la traemos de nacimiento.
pero siempre y cuando sea en equilibrio, es una emoción muy, muy beneficiosa que nos ayuda a mantenernos estables, contentos, a ver la naturaleza y asombrarnos de la vida, alegrarnos. Es beneficiosa sobre todo cuando nos alegramos de los logros del prójimo. Ahí es cuando la alegría es muy, muy beneficiosa y nos ayuda en nuestra salud. Y muy por el contrario, cuando nos alegramos de que a nuestro hermano, al vecino, al que nos caiga mal, le esté yendo mal y nos alegra, ahí es donde es perjudicial y es donde tenemos que hacer conciencia que no se está perjudicando a la persona, me estoy perjudicando yo, cuando mi alegría es con un enfoque negativo. Bueno, pues vamos a continuar analizando cada una de las emociones que afectan a nuestra salud de acuerdo a la medicina china. Otra emoción que la medicina china nos indica que nos afecta a nuestra salud es la preocupación y la ansiedad. Estas dos emociones afectan principalmente al vasopáncreas. Están ligados al elemento tierra. Su clima es la humedad, tanto externa como la interna. También nosotros tenemos humedad interna. ¿Y cómo vemos esa humedad interna? Pues por ejemplo cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos digestiones lentas, cuando, por ejemplo, en este caso, una de las enfermedades que podríamos decir que es muy típica de esta emoción y propiamente afecta al páncreas es la diabetes. Entonces, esta emoción su elemento es la tierra, por eso mismo la tierra, si ustedes se fijan qué cosa es más fértil en este mundo, pues la tierra afecta también a nuestros órganos reproductivos. La preocupación y la ansiedad son las emociones que no nos permiten estar en el aquí y en el ahora, o estamos en el pasado o estamos en el futuro. En la preocupación estamos como más bien en el cuando había, cuando tenía, cuando era, cuando en el pasado, y en la ansiedad vivimos en el futuro. Ninguna de estas dos emociones nos permiten disfrutar nuestro aquí y nuestro ahora. Son emociones en las que, si nos ponemos un poquito a observar, son muy estresantes, son como las un poquito más ligadas al estrés. La preocupación tiene también un poco su origen en nuestra infancia, en la relación con nuestros padres, cuando sin darnos cuenta, en ningún momento fue a propósito, nos comparaban o nos decían: si fueras como, si hicieras como, si sacaras las calificaciones de fulano, si fueras como perengano. Y entonces, pues por eso en nuestro subconsciente se graba el hubiera, y estamos todo el tiempo esperando a que haya, a que sea, a que la situación mejore, a que perenganito cambie, a que sutanita sea otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es una emoción que daña profundamente al grado de producirnos, como les dije hace rato, una enfermedad como la diabetes. También no nos permite disfrutar el aquí y la ahora, pero básicamente aquí el punto principal es que perdemos el foco de nosotros mismos. Nos preocupa todo nuestro entorno, menos nosotros mismos. No somos capaces de observar o de poner el foco en nosotros mismos, de atendernos a nosotros mismos. Por eso esta emoción pues es muy preocupante. No es preocupante, valga la redundancia. Es una emoción que puede llegar a dañarnos mucho, y podemos encontrar un montón de justificaciones, pero aquí el énfasis principal es que nos miremos hacia nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida y con nosotros que nos está dañando? Otro órgano que daña, antes de que se me olvide, aparte del vasopáncreas, es el estómago. Todas las afecciones estomacales tienen su origen en esta emoción.
Otra emoción que la medicina china contempla es la tristeza o la melancolía, que esta emoción afecta directamente al pulmón y a las vías respiratorias, que su elemento es el metal o el aire. Su factor ambiental es la sequedad. La tristeza es una energía que disminuye, es una emoción, que disminuye la energía. Por eso cuando estamos tristes estamos apagados, no tenemos interés en la vida, nos sentimos, si se fijan, si es una emoción que es muy así, como muy, se da uno cuenta, cuando una persona está triste. Esta emoción tiene su origen también en nuestra infancia, nada más que no es ¿cómo les podría yo decir? Tanto en nuestros primeros años, sino más bien va siendo por ahí como de los 5 o 6 años. Si se observan ustedes, los bebés o están alegres o están enojados, pero no podemos, ¿cómo les podría yo decir? No podemos ver en un bebé la tristeza. No sé si me explico, que esta emoción ya la vemos cuando el niño ya está más grandecito y en las personas ya adultas. Es rara la vez o casi no, de que podemos decir, ay, es que el bebé está triste. No, el bebé o está contento o está enojado porque pues requiere atención y sus cuidados, que les decía que están más ligados con la emoción del enojo. Entonces esta emoción como que surge o es una combinación del enojo con el miedo, que hacen que la energía quede así, como baja. Entonces es cuando ya empezamos a manifestar la tristeza en nuestra vida. No, pues es que me puso muy triste porque vi que pasó esto, que vi que pasó aquello, o porque se me perdió. Por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano y que podría suceder. No, pues es que se me perdió mi gatito, o se murió mi gatito, ¿no? Se murió mi gatito, se murió mi perrito y por eso estoy muy triste. Aunque no lo parezca, aquí hay un enojo. Hay enojo porque mi gato se fue. Hay un enojo porque mi gato ya no está, pero no lo puedo manifestar así, ¿no? Entonces se manifiesta con una energía más baja, pero también intrínsecamente hay miedo. Hay miedo, en este caso sería la muerte. Así es como surge la tristeza, es una combinación de emociones, pero que se da más en la vida más adelante. No es exactamente ni desde el nacimiento ni en los primeros años, sino más o menos como de los 3 o 4 años en adelante. Pero sin embargo, esta es una emoción que también cómo nos puede afectar nuestra vida, cómo nos puede lastimar. Y les decía que estaba un poquito más ligada como al estrés o al estilo, ¿no? También está muy ligada al estrés o al estilo de vida que llevamos en la actualidad, porque recuerden que las enfermedades respiratorias tienen que ver con la tristeza. Y ahorita hay una enfermedad, pues, que todos ya sabemos, que afecta directamente el sistema respiratorio. Entonces sí tiene que ver con esta emoción. Otra emoción que la medicina china toma en cuenta es el miedo. El miedo. Quise dejar un poquito al último esta emoción porque es una emoción muy fuerte y también se afianza o surge en los más o menos como a los 3 años de vida. Más o menos es cuando empieza. No es que se empiece a formar, sino que sí ya la traemos, pero sin darse cuenta nuestros padres y la sociedad cómo nos manejan con el miedo. El miedo es una emoción que la medicina china dice que afecta al riñón y a las vías urinarias. Su elemento es el agua, su factor ambiental es el frío. El miedo desciende la energía. Afecta también a los órganos sexuales y a la reproducción. Aquí es bien fascinante, bueno, a mí me fascina mucho la medicina china cómo engloba toda esta información, porque en el riñón,
que es el órgano al que afecta directamente el miedo, está guardada nuestra energía vital, nuestra energía congénita y también un poco la energía adquirida. La energía congénita que nos dice la medicina china es la que adquirimos de nuestros padres. La información genética que nos dan nuestros padres la guarda el riñón, y la energía adquirida pues es la que tenemos pues en el día al día, en lo que nos proporcionan nuestros alimentos, la que obtenemos por medio del aire, por el medio del chi o del ki, que la medicina china nos los define como esa energía que viene del universo y nos mantiene con vida. Cuando esta emoción nos afecta, toda esa energía empieza a disminuir, tanto la energía adquirida como la energía que traemos de nuestros padres. Y esta emoción, nuestros padres no la adquirimos cuando empezamos a tener miedo a la autoridad, cuando somos pequeños, cuando empezamos a recibir los primeros regaños de papá y de mamá, las primeras llamadas de atención de papá y mamá para que nos portemos bien, para que nos estemos quietos, para que no hagamos berrinche. Y otras veces, por ejemplo, cuando y muchas veces así conscientemente yo lo he escuchado de algunos papás, no, es que le voy a meter miedo para que no haga esto, para que no haga aquello. Y nos empiezan a decir que si no nos dormimos, si no dejamos de dar guerra y nos dormimos, pues va a venir el coco a asustarnos, o va a venir la bruja a chuparnos, o va a venir no sé quién a llevarnos. Y ahí es donde empezamos a utilizar el miedo como un mecanismo de defensa, pero que sin embargo no nos damos cuenta cómo nos daña. Nosotros pues en nuestra infancia pues no somos conscientes de esto, pero también los adultos, como nuestros padres, cómo no se dan cuenta cómo nos están afectando cuando a través del miedo creen que pueden pues más bien nos manipulan, ¿no? Esa es la palabra. Y este miedo lo llevamos a lo largo de la vida, lo llevamos por ya grabado en nuestro subconsciente a lo largo de la vida. Es así como vamos por la vida con miedo a todo y miedo por nada. Es una emoción muy dañina, y al grado que nuestra vitalidad y nuestros deseos de vivir disminuyen porque están afectados por el miedo. Es una emoción que pues a veces la justificamos como natural, pero no, sí es un mecanismo de defensa del que traemos, ¿no? Para situaciones de peligro, pero cuando ya no está dentro de lo que debería ser funcional, nos lastima, nos daña nuestra vida. Continuamos con esta plática de las emociones, ahondando más en la emoción del miedo. Esta emoción no es que la tiramos, sino que la utilizamos y ya nos empieza a regir y a controlar nuestra vida más adelante, como les decía, desde que somos pequeños, desde que papá y mamá utilizan el miedo, el castigo, los golpes, los regaños para hacer que nos portemos bien, para que hagamos lo que ellos quieran o que los que ellos consideran que es lo correcto. También cuando nos dicen que si no te duermes va a venir el coco, o va a venir la bruja, o va a venir, o incluso, por ejemplo, esto que es muy común que sucede, que les dicen, nos dicen no llores, o no pidas porque el Señor te va a llevar, ¿no? Desde ahí empezamos a través del miedo, nuestros padres nos empiezan a educar, esa es la palabra, a educar en su idea, ¿no? Pero sin embargo no nos damos cuenta cómo este miedo a través del tiempo, con el tiempo, es el que nos está manejando la vida. Cuántas cosas dejamos de hacer o hacemos por miedo. Ese miedo que acumulamos, que se salió y se formó, por decirlo de alguna manera, en nuestra infancia, está ahí presente, nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida hasta que nos hagamos conscientes y hagamos algo
para, para empezar a quitar ese miedo. Así como es posible quitar ese miedo, hacerlo manejable, hacerlo algo funcional, también el resto de las emociones, también el enojo, también la tristeza, también la preocupación, también podemos estas emociones, cuando las empezamos a identificar, podemos hacer que sean más bien como, por decirlo de alguna manera, nuestras aliadas, ya no sean nuestras enemigas, ya somos nosotros los que vamos a gobernar nuestra vida, no nuestras emociones. Y es muy importante que nos hagamos conscientes de esto, porque vamos a ayudarnos mucho con nuestra salud. Nuestro cuerpo, como tal y como lo entiende la medicina china, es nuestro parámetro, el que nos está indicando qué es lo que está mal, qué es lo que estamos haciendo mal o qué emoción está desbordada dentro de nosotros. Por eso a mí me encanta, me fascina la medicina china, porque no hace una separación. La medicina china no separa la mente y las emociones de nuestro cuerpo, a diferencia, por ejemplo, de la medicina actual o la medicina alópata, que se encarga estrictamente del orgánico y las emociones y la mente pues se las deja a la psicología, cuando en realidad todo tiene que ver con todo. La medicina china tiene este encanto, esta maravilla de hacer una integralidad del ser humano y cómo funciona en conjunto con el universo. Bueno, pues ya estoy para cerrar esta conversación, esta plática con ustedes, pues los invito a que reflexionen en esta información, que se cachen, como les decía al principio, que se analicen, que se vean hacia adentro, cómo las emociones, cómo las emociones están rigiendo nuestra vida, cómo las emociones, si ya hay alguna manifestación física, pues muy seguramente tiene que ver con alguna emoción en particular de las que hemos hablado. Y también hacer esta aclaración que no son las únicas emociones. El resto de las demás emociones que conocemos, que por ejemplo podrían ser la culpa, la vergüenza, son combinaciones. No la medicina china lo toma así como las básicas, ¿no? Así como hay otras teorías que toma como básicas otras emociones, aquí nada más nos enfocamos a las emociones que la medicina china nos enseña. Pero así en otras teorías o en otras filosofías o en otras corrientes incluso psicológicas, pues nos van a hablar de otras emociones, ¿no? Pero aquí lo importante es que cada quien se dé cuenta, ¿no? Cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo para enfermarme, ¿no? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué ahora tengo diabetes? ¿Por qué ahora tengo una insuficiencia renal? ¿Por qué estoy enferma del corazón? ¿Por qué a cada rato me da gripa? En fin, todas las afecciones que tengamos tienen su origen en alguna emoción que ha estado ahí guardada por mucho tiempo, que a veces no nos hacemos tan conscientes, pero este es el momento ideal para que empecemos poco a poco a hacernos cargo de nuestras emociones y en consecuencia de nosotros mismos. Y los invito a que sigan en nuestra programación. Ya estamos a punto de terminar esta jornada de la 17ª Expo Congreso hacia una visión holística de la salud. Y les agradezco mucho su atención, el haber estado con nosotros y espero haberles ayudado un poco con esta información que a mí, como les digo, me gusta mucho porque me ha ayudado mucho en mi vida. Muchísimas gracias.